Ya estamos listos para escuchar más historias de permanencia voluntaria. Aguantas vara o le sacas. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una de esas noches, ya lo vieron en sus pantallas, con temas muy macabros. Por supuesto, queremos tu participación a través de las redes sociales: Facebook, YouTube, Miedoteca, Twitter, @manopeluda18, Instagram, TikTok y Spotify, Miedoteca. Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar activamente. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues es bien fácil. Mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, que es el Miedofón, 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando, nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. Recuerda que aquí tenemos peludomaníacos sin fronteras. Una posesión es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. El espíritu maligno no reside en el alma, esta en toda circunstancia sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna. Solo el cuerpo es susceptible de sufrir una posesión demoníaca. Precisamente es una nota que ha llamado la atención no solo de México, sino del mundo entero, ante la declaración que dio la Arquidiócesis de León, aquí en México, de León, Guanajuato, en la que afirmó que detectó 3 casos de posesión demoníaca. Se han identificado al menos 3 personas que fueron poseídas por el diablo, y esto pues obviamente causó expectación. Aunque los casos son pocos, dijo el vicario Juan Rodríguez Alba, y especialista en exorcismos, considera que estos se dan porque la población se ha alejado de la fe. El 19 de abril, en pleno Jueves Santo, un hombre de aproximadamente 50 años en plena misa en lo que se llama el lavatorio de pies en la Catedral de León, cayó al piso. Luego empezó a gritar, a retorcer su cuerpo en el piso mientras se carcajeaba. Este hecho obviamente cimbró el acto religioso y fue captado en video por uno de los asistentes y publicado en un medio de comunicación local. Esto, Nacho, pues es importante en el sentido de que no todas las personas que se creen poseídas por el demonio tan fácilmente se puede hacer esta aseveración. Sin embargo, ahora pues en León, Guanajuato, esto está siendo mucho más frecuente. Hoy vamos a platicar precisamente de este caso y queremos saber tu opinión respecto a esto. Perfecto, ¿no? Y además, déjenme decirles, al ratito, si les parece bien, escuchamos, ¿por qué no?, algunos audios con posesiones, esos casos tan terribles. Reales, por supuesto, reales, que han sido, bueno, parte de este programa, forman parte de la historia de lo que ha acontecido
justamente aquí ante estos micrófonos, y si ustedes quieren, al ratito los ponemos. Esperamos también que nos digan si o no quieren escuchar estos audios. Y bueno, ya tenemos aquí la línea experiencias que tú quieres compartir. Está con nosotros Nacho Maravillas desde Guadalajara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho, Gina. Bienvenido, brother. Muy bien, gracias. Vas a iniciar el programa y va a quedar ese testimonio aquí grabado en la emisión. No, pues me da mucho gusto volver a participar otra vez y escucharnos. Bueno, siempre los escucho, pero participar de nuevo. Excelente. ¿De qué se trata, Nacho? Bueno, pues mira, tengo una historia que escuché un día por ahí de junio, julio, en un día lluvioso, Sí. en una colonia donde yo vivía. Al ir a comprar hot dogs, la persona que vendía los hot dogs estaba contando este relato y pues ahí me quedé picado. Yo iba por cena para llevar y me quedé picado. Bueno, resulta que esta persona estaba metida un poco en la política de los presidentes de colonos ahí de la colonia, se llama Lomas de Polanco, aquí Sí. en Guadalajara, y estaba metido en toda la organización. Entonces iba a llevar un papeleo a una zona donde está un panteón muy conocido aquí que se llama el Panteón de Mezquitán. Ok. Pero tenía que llevar este papeleo, para eso tenía que tomar el tren ligero. Aquí es el tren ligero, se le llama así al tren eléctrico. Sí. Entonces, esta persona contaba que él se sube en una estación que se llama Isla Raza, y estaciones más adelante, estaciones más adelante, se sube una persona, una mujer, pero desde que se sube, o sea, la apariencia de esta persona era como retraída, como ida, como ensimismada en sí en ella, y su apariencia era muy extraña, con ropa muy harapienta, con ropa muy vieja, y esta persona pues se percibía en ella una abstracción tal que a todas las personas que iban en el vagón del tren, Sí. pues les dejaba algo así como un eco de ansiedad. Se respiraba, desde que se subió, él cuenta que se respiraba un ambiente muy extraño y que todas las personas se inquietaron cuando esta persona se subió y todos Sí. la observaban y esta persona como ida en sí misma, pero así duró varias estaciones hasta que se bajó en una estación que se llama El Refugio. Sí. Se bajó en una estación que se llama El Refugio. Entonces ya cuando se bajó en el tren se sintió como una especie de alivio, como una especie de relajación, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues total que este amigo tenía que bajarse en la estación que lleva por el nombre, la estación se llama como el Panteón Mezquitán. Ok. Entonces, esa estación, el Panteón de Mezquitán, he de decirles que cuenta con una barda muy larga Sí. hacia los costados, y la salida del tren está casi al centro de lo que viene siendo esa pared frontal del panteón. Entonces, esta persona iba a espaldas de ese panteón. Entonces dijo, bueno, para no rodear por un costado, me voy por el panteón. Este panteón tiene una especie como de jardín, una verja, chaparrita, y después pasando esa verja está el jardín y tiene su entrada muy muy adornada con cantera y todo, porque es un panteón antiguo, y tiene una reja enorme. Entonces cuando él llega a la reja, Sí. descubre que la reja está cerrada y tiene cadena y tiene candado. Entonces, bueno, pues se queda ahí, ¿no? Pero pues le atrae, pues, estar viendo ahí en el panteón, viendo ahí en la puerta del panteón, le atrae la atención estar viendo así. Se queda un instante así viendo, Sí. y de repente ve que entre las tumbas sale alguien. ¿Cómo? Era en el día, Era en el día. O sea, entre las tumbas, es decir, andaba caminando por ahí o salió de una tumba. Sí. Porque este panteón Sí. abarca es de dos áreas.
grandísimas. Sí. Entonces, a espaldas de ese panteón, lo recortaron, lo partieron a la mitad y está una calle que se llama Enrique Díaz de León. Eso es. Entonces, él iba a esa calle, Okay. pero para no perder tiempo por un costado rodeando el panteón, se quería ir por el centro. Entonces, como no pudo entrar, se quedó un momento observando hacia el panteón y de repente descubre que hay alguien que va caminando, que salen entre las tumbas caminando alguien. Sí. Pero serían, yo creo que unos 30 metros, 40 metros, cuenta él, que sale alguien caminando. Sí. Pero, pues aparentemente él lo veía caminando, ¿no? Cuando se da cuenta, voltea y le ve, y ve abajo y ve que no tenía pies. Órale. Y va flotando. Y para su mayor sorpresa, cuando esta persona voltea, es la persona que había visto en el tren. Órale, no inventes. Pues entonces, ¿se fijó bien? Lo primero fue, no le vio pies. Dijo, caray, No le vio pies. ¿y este ente cómo es que camina? ¿Cómo se mueve? Y lo segundo fue que realmente era la misma persona que se subió al tren ligero, ¿no? Y que se había bajado a estaciones antes de llegar a esa estación donde él se bajó. O sea, no pudo haber llegado antes que él, porque él sí se siguió. Exactamente, pero lo más curioso es que fue de día. ¿Sí? Esto fue en el día. Sí. Y esto no lo vio él solo. A esta persona la vieron muchas personas que viajaban en el tren. Eso es lo que se me hace más curioso. Sí. Vaya. Ahora, quisiera ver si puedo opinar acerca del tema del día. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estuve en un grupo en mi iglesia. Sí. Y nos invitaron alguna vez a alguna misa alguna tarde de oración. ¿Sí? Entonces se puso muy fuerte la oración ahí. Sí. Y con respecto a este asunto de las posesiones, me tocó vivir algo que nunca había yo visto. En un auditorio lleno, cuando estaba muy intensa la oración y la alabanza. Sí. Una persona, en específico una mujer, una chava, Sí. me tocó ver cómo corrió, se paró de su lugar, cómo corrió, y en una especie como de escenario que había así, elevado, en ese mismo auditorio, Sí. había una imagen de Cristo, de su rostro, como a 2 metros y medio de altura, así colgada. Y esta muchacha daba unos brincos y le tiraba unos arañazos. Obvio que no lo alcanzaba, pero le tiraba unos arañones a la barda y se oían las uñas como rechinaban en la barda. Pero fue impresionante ver cómo se levantó, cómo brincó, cómo corrió, y ver cómo le tiraba, así como queriendo tumbar ese rostro, esa imagen de Jesús, pues, que tenían en este auditorio. Fue impresionante ver cómo las personas también que estaban ahí se arrimaron, se acercaron a ella. Sí. Y empezaron a hacerle oración, y fue impresionante cómo poco a poco la muchacha quedó como cansada, como rendida, y cómo al tiempo después esta persona ya estaba absolutamente normal. Fue la verdad muy impresionante para mí. Claro que sí, pues cómo no va a ser, amigo, si esto no es de todos los días, es algo que verdaderamente pues sí llega a impactar, ¿no? Sobre todo cuando uno pues interioriza un poco, dices, ¿qué tan vulnerables podemos estar ante un ataque de estos? ¿Qué tan firme es mi fe? ¿Qué me pasaría a mí si llegara a sufrir algo semejante? Vamos, las ideas pueden ser variadas, pueden ser muchas, sí. Sin embargo, pues qué bueno que en este caso solamente fuiste como que un testigo, ¿no? Te enteraste, sí. Y ahí está. Sí, no, y en otra ocasión un compañero, bueno, así rapidito, sí. Un compañero fue a un retiro, a un encuentro. Ajá. Pero este amigo, pues la verdad no era de mucha oración, y sí. Cuando regresó del encuentro nos cuenta que él estaba así como de guardia, como de relleno, ¿no? Por ahí, y dice que le tocó ver a una muchacha que se puso mal. Pero a él sí le tocó escuchar ya un cambio de voz, ya de ser una jovencita, porque eran jóvenes, de ser una jovencita, pues escucharle una voz cavernosa, una voz grave, unos
pues unas palabras que no entendía, Sí. y de ver cómo se le transfiguraba el rostro, y dice que o sea, pues él era así como una especie como de los que le tocaba hacer la chamba, ¿no? Sí. El trabajo ahí de acomodar luces, de poner esto, de ambientar todo esto, ¿no? Claro. Dice que después de eso, directamente a hacer oración, porque esa experiencia pues nunca la había pasado, y directamente hacer oración y hacer oración y hacer oración, porque fue bien impresionante para él, la verdad, también esa experiencia. Pues Muy para fuerte. cualquiera, ¿eh? Yo estoy seguro que para cualquiera eso debe ser un fuerte shock. Sí, y no, la verdad que ese tema es muy bueno. Desgraciadamente hay mucha gente que no lo cree, que no cree que exista el diablo. Sí. Y creo que, como hemos escuchado muchas veces en su programa, en otros lados, con especialistas también, Sí. el padre Fortea, el padre Amor, pues es la alarma del diablo, ¿no? Hacernos creer que no existe. Claro. Y como dice una de las Sabiduría en la red Ajá. que tienen ustedes Sí. por ahí, Sí, sí. que dicen que no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿verdad? Ah, Y claro. la verdad es así. Sí, por supuesto, eso es muy real, ¿eh? Puede haber gente que le guste mucho el bluff, ¿no? Muy blofera, como decimos, ¿no? Y Sí, de sí. repente no se da cuenta que lo que está haciendo es una invocación real que puede repercutir en su familia, en sus seres queridos, en su vida laboral, en todos lados puede repercutir el hecho de andar haciendo cosas que no se deben. Sí, así es. Excelente, Nacho. Pues, Ya por último, ¿no me Sí. puedo mandar unos saludos? los que gustes. Bueno, muchas gracias. A la familia Montaño Luna, a la familia Maravillas Valladolid, Ajá. y en especial para mis sobrinos Ian, Daniel y Nicole, que les encanta que les cuente relatos a veces de los que escucho con ustedes, Sí. aunque se asusten a veces. Me Bueno, gusta pues de eso se asustarlos. trata, de llevarte un fuerte susto, si no, no tiene chiste. Quiero hacer los peludomaníacos también. Bien, entonces sí. Sería excelente, Nacho. Qué bueno que te reportas y vamos a seguir en contacto contigo. Sí, muchas gracias, buenas noches, y aquí estamos escuchándolos. Muchas gracias. Perfecto, amigo. Buenas noches, que descanses. Pues ya están llegando los comentarios, Nacho. Por ejemplo, aquí Antonio López dice, en mi opinión, no existen las posesiones demoníacas. Se trata solo de casos de esquizofrenia. Beth Med dice, un día en una junta de apoyo, en una terapia, nos llegó un endemoniado. Lo tomamos a broma, tenía mucha fuerza y empezó a nombrar cosas de nuestras vidas que nomás nosotros sabíamos. Era como si nos conociera de siempre. Se reía y reía. Nombraba situaciones que no nos explicamos cómo él las podía saber si solamente nosotros los conocíamos. Fíjate nada más. Entonces, aquí también dice Yasmín Martínez, si existe el bien, también existe el mal. Entonces, ahí se podría explicar. Saludos a Gerardo Herrera de Zona Arqueológica de Palenque, en Chiapas. Órale. Adri Díaz, Florería Huachinango. Y es que este tema es muy escabroso, Nacho. El hecho que una persona llegue a este fenómeno de una posesión demoníaca, no solamente puede haber sido invadido por un ser, sino por una legión. Entonces, la manera en que se puede sacar esto de su cuerpo es a través de un exorcismo, pero no es que hagan un exorcismo de 1 hora. Incluso hay en ocasiones que puede tardarse meses. Es algo bastante difícil. Pues sí, es lo que a veces ya está muy arraigado. Sin embargo, cuando hay una fe enorme, una fe grande, pues la verdad es de que basta con que se haga este trabajo de exorcismo y entonces sí, sale porque sale. Fíjate que se llega a confundir muchísimo cuando una persona tiene una posesión y cuando tiene esquizofrenia, porque las características son muy similares. Los criterios de diagnóstico que deberían presentar una persona para que se pudiera sugerir que tiene una posesión demoníaca es, por ejemplo, que tiene una repulsión ante lo sagrado, a lo religioso, y da una gama muy amplia
pero que puede pasar del fastidio, el horror, expresión de molestia. Entonces esto lo puede llevar a la ira, a la furia. Entonces esta característica es muy especial y podríamos distinguir cuando una persona tiene esquizofrenia o bien si tiene una posesión demoníaca. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia acompañados normalmente de blasfemias, de insultos dirigidos hacia el objeto religioso. Vamos a seguir con este tema, pero ya tenemos aquí en la línea a Ángel, que nos quiere compartir su experiencia. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, buenas noches, bien, gracias. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, estoy escuchando el programa y pues ahorita veo pues sobre las posesiones demoníacas. Uh-huh. La historia que voy a contar es algo parecido a eso. Aquí en el pueblo, como en el año 2005, entre 2005 y 2006, la verdad no recuerdo, eso fue una experiencia mía que viví. Un señor murió 3 veces. Sí. ¿Por qué digo 3 veces? Era un señor muy tranquilo, de esos señores de antes que les gustaba vestir de charro, usaba sombrero, unos lentes oscuros, siempre cada vez que iba al rancho llevaba escopeta y siempre llevaba el machete en la mano, y era una de esos señores que le gustaba tener las botas bien boleaditas. Uh-huh. Y un día ese señor se enfermó. De hecho se lo trasladaron a México. Todos, bueno, ahorita sus hijos todavía viven. Una vez que lo trasladaron a México, ahí murió y dieron la noticia aquí en el pueblo que murió. Okay, murió en la madrugada, y al momento de que lo regresaron al pueblo, le compraron la caja, le compraron todo. Bueno, de ahí, mientras las señoras rezaban alrededor de la caja, muchas se quedaron sorprendidas porque las veladoras, los cirios que estaban en la caja y las flores se empezaron a tambalear. No sabían por qué. Cuando de repente la caja se abrió. Una vez que la caja se abrió, todas las personas se quedaron así, bien sorprendidas. De hecho, yo no estuve en esa noche, yo no estuve. Eso lo contaron las personas. Nadie lo creía, la verdad. En el pueblo nadie lo creía. Sí. Una vez que se levantó, dijo, no, que por qué me quieren ver muerto. Y sacó un machete y quería machetear a las personas, porque lo revisaron los doctores, ya no tenía pulso. O sea, cuando una persona muere, de hecho creo que dicen que se pone tieso, la verdad, no sé. Sí, el famoso rigor mortis. Ese señor se levanta y agarra un machete de su cuarto y empieza a corretear a todas las personas. Y lo único que dijo fue el señor lo único que dijo fue, yo solamente me dormí y lo único que quería era descansar. Okay. Eso fue la primera vez. Okay. Ya la segunda vez pasaron unos 15 días. A ver, pero, el señor iba a su rancho, Ángel, a revisar sus vacas. Ángel, sí. A ver, espérame tantito. Él se levantó con el machete bien enfadado porque ya lo estaban velando, lo estaban cafeteando, y bien enojado empezó ahí como a manifestarse. Pero entonces fue real, o sea, efectivamente no estaba muerto. De hecho, los doctores lo habían revisado y decían que el señor ya no tenía pulso. No tenía pulso, ok. Y se levantó, o sea, esa noche se levantó de su caja y obviamente con palabras les empezó a decir, no, que ustedes son unos tal por cual, me quieren ver ya muerto, que no sé qué, y esto y el otro. Ajá. Muchas personas realmente en esos momentos se fueron de ahí espantados, pues obviamente qué alegría, ¿no? Por parte de los familiares, de los hijos y de tu esposa. Sí. Y bueno, de ahí pasaron unos 15 días. De hecho, en este pueblo se rumoraba eso, de que no, que se levantó, que cómo es posible, que ya estaba muerto, que ya estaba todo tieso, que ya estaba todo bien blanco, que ya no, o sea, nada. Sí. Bueno, aquí pasaron 15 días hasta el señor, me acuerdo que yo cuando iba a la primaria y pasaba a la casa de ese señor a que me regalara un poco de agua. Sí. El señor muy amable me decía, sí, de hecho, tómalo, el agua está allá atrás. Y ya le decía, muchas gracias, de nada, me decía el señor. Pasaron los 15 días y otra vez.
Sí. volvió a morir, o sea, se murió. Pero esa noche, es que como en este pueblo tienen la costumbre de que cuando alguien muere, tenemos que ir a dejar un poco de azúcar, maíz, unas veladoras. Sí. Y una de mis difuntas madrinas me comenta y me dice, hijo, ¿me acompañas a ir a dejarle maíz a mi tío, ya que Sí. él era tío? Sí, Ahorita, pues, bueno, que descanse en paz mi madrina, pues yo la tuve que acompañar y le dije a mi mamá, si me dabas permiso de ir a acompañar a mi madrina, vamos a ir a dejar maíz, vamos a dejar esto. Sí, dice, y eran como las 9:30 de la noche. Cuando me dice mi madrina, siéntate aquí al ladito, la caja estaba en medio y me acuerdo que había 2 borrachitos que estaban platicando. Sí. Bueno, yo me acuerdo que llevé un carrito y nada más allá andaba jugando. Cuando veo las flores se empiezan a tambalear y yo dije, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué? Yo pensé que era uno de los borrachitos, pero los borrachitos nada más andaban ahí platicando entre ellos dos. Y cuando veo, la mesa se empieza a tambalear, la caja empieza como que queriéndose abrir. Sí. Y dije yo, ¿qué pasa? Salgo corriendo de ahí y le digo, madrina. Y me dice, ¿qué pasó, hijo? La caja se está moviendo sola y las flores se están moviendo, madrina. Y los señores, obviamente se acercaron varios señores conmigo y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Yo ya les conté lo que vi, que se estaban moviendo las flores y los cirios igual se tambaleaban y la caja sonaba como que queriéndose abrir. Sí. Una vez que pasó eso, lo único que nos dijeron fue, niños y mujeres no queremos aquí. Cerraron la puerta, los familiares solamente queremos acá. Sí. Y esa noche, a la mañana siguiente, anunciaron en la iglesia que ese señor había revivido otra vez. Hoy, la segunda ¿Una vez más? Revivió otra vez el señor. Pero esa segunda vez se esperaron 2 días, o sea, de que ya estaba muerto, ya olía feo, o sea, el cuerpo se estaba poniendo morado, se estaba hinchando, pero muchos no creen, o sea, yo realmente vi eso. Y al tercer día, es que aquí digamos que murió el lunes, lo sepultan hasta el miércoles, y hasta el miércoles lo estaban velando para sepultarlo el jueves, y el miércoles en la noche fue cuando despertó. Bueno, mi abuelo me contó que cuando cerraron las puertas, abrieron la caja y todos sus hijos lo levantaron. Tenía bastante sed, decía, es que siento caliente el pecho, siento muy caliente el pecho. Sí. Y no sé si me podían regalar agua, hijos. Y pues sí, le dieron agua y pues tomaba como que si no tuviera llenadera. Sí. Bueno, de ahí pasaron unos 20 días y otra vez. O sea, ¿continuó con vida el señor, su vida normal? Su vida normal, o sea, se puso los botines, se puso el pantalón, o sea, era un señor bien especial. El pantalón tiene que estar bien planchado, la camisa bien planchada, usaba esos sombreros grandísimos, como de los de la Revolución, y tenía, y se iba a su rancho a ver sus vacas. A veces, como él talaba árboles para sacar tablas, pues él iba a ver a sus trabajadores. Siguió su vida normal durante esos 20 días. Una vez que pasó eso, volvieron a decir, ¿saben qué? Este fulano de tal volvió a morir. Caray. Toda la gente decía, no, que va a volver a despertar, que ya no vamos a ir. Bueno, dijeron los hijos, nos vamos a esperar 4 días para ver qué tal. Si vuelve a revivir o ya no. Muchas personas ya realmente no querían ir, en primera por el miedo, por el temor que tenían de que les vaya a hacer algo. Creo que murió un día martes y lo iban a sepultar el jueves. Sí. Ese día yo no estuve, pero sí el que sí nos contó todo fue mi abuelo. De hecho estaban en la noche, lo estaban velando, estaban sentados, estaban jugando cartas. Cuando los hijos gritaron, mi papá, y pues obviamente mi abuelo se levantó y corriendo fue a ver, y fue algo, dice mi abuelo, fue algo que nunca había visto en mi vida, lo que vi adentro de esa caja.
¿Qué vio? Yo le pregunté, ¿qué viste, abuelito? ¿Qué pasó? No, dice. Una vez que escuché que los hijos gritaron, mi papá, la caja, o sea, adentro del cuerpo Sí. de ese señor, se escucharon, o sea, fue una posesión demoníaca lo que estaba teniendo. Y le pregunté, ¿por qué? En ese cuerpo se escuchaban que gritaban varias personas. Lo que vi fue que el señor se iba a levantar, pero ya no era él. Obviamente ya eran como si varios demonios se introdujeran al cuerpo de ese señor. Sí. Lo que pasó fue que lo vio y me lo describió y dijo que era le salía espuma por la boca, los ojos se le hicieron blancos. Sí. La cara se le empezó a hacer le dice que le empezó a crecer mucho pelo en la cara, las uñas se le empezaron a crecer pero negras, y lo que él quería era salirse de esa caja. Sí. Pero Bueno. ya no era su papá, o sea... Ya no era el señor. sí, era una Dicen que le creció cola. Ajá. O sea, tuvo ahí Eso una dice que lo vi. metamorfosis, amigo. Disculpa. Que tuvo ahí una metamorfosis, cambió su apariencia. De hecho, decían que se estaba convirtiendo en un perro, pero... El lobo, sí, sí. No era eso, no. Decía, o sea, se reía a la vez, y a la vez maldecía, Sí. y a la vez quería, o sea, gritaba que lo sacaran de la caja. Sí. Lo único que hizo mi abuelito fue a gritarles a sus hijos del Señor y a todos los que estaban ahí. Eran pocos, decía mi abuelo, Sí. que eran, creo que 7, aparte los hijos. Sí. Pues dijo mi abuelo, vayan a traer unos clavos, vayan a traer alambre, tráiganse la camioneta y hasta la fosa donde vamos a meter a este señor, porque ya no es él, ya no se le acerquen. Ujú. A la esposa la metieron al cuarto. Sí. No, la esposa llorando, no, pero ¿cómo es posible que mi esposo y esto y el otro? Lo único que hizo mi abuelito fue agarrar los clavos y le clavó en las 4 partes de la caja y lo amarraron con alambre. Eso fue en la madrugada, fue a las 4 de la mañana. Sí. Mandaron a traer una camioneta, lo metieron y la caja se movía. Pensaba mi abuelo que la caja se iba a quebrar porque decía como que si tuviera mucha fuerza. Y estaba luchando Esa por persona- salir. Ajá. por salirse. Decían que los clavos se salían y mi abuelo lo volvía a clavar y no, fue algo espantoso, dice mi abuelo. Bueno, aquella madrugada lo llevaron en camioneta Sí. al panteón, lo metieron a la fosa, le empezaron, no, pero gritaba que lo sacaran, o sea, ya como decían que ya no era él. Aparte en los ataúdes tiene un vidrio donde se le puede ver el rostro del difunto. Sí. Ese vidrio lo quebró con su frente cuando se iba a levantar, la quiebra con la frente. Wow, no inventes. Después, una vez que metieron la caja, le empezaron a echar tierra, empezaron a aplanar. Ajá. Terminaron a las 6 de la mañana. Sí. Aparte colaron donde iba a estar el panteón del señor. Ajá. Y fíjese que qué coincidencia, no sé, hasta ahorita no entiendo cómo pasó. Ujú. Y eso no lo viví yo, lo vivieron todos los del pueblo, todos. Ok. Sí. Estaba yo, al tercer día después de que sepultaron al señor, había una luna llena, o sea, no había ni una nube. Me acuerdo que estaba viendo la televisión con mis hermanos, y de un segundo para el otro, de un abrir y cerrar de ojos, todo se hizo de día. Sí. Pero nosotros, o sea, y después de que pasó eso, se escuchó un temblor y vimos que desde el cielo cayó un rayo hacia el mismo, cayó un rayo hacia el panteón. No fue eso pasó a las 8 de la noche, o entre 8 y 9 de la noche, al tercer día de que habían sepultado ese señor. Sí. Bueno, me acuerdo que estábamos viendo la televisión, Ujú. todos, o sea, todos los focos, las iluminarias de todo el pueblo explotaron. Como una gran descarga, yo creo. Fue una gran descarga, pero lo que no entendemos, Ujú. hasta ahorita les digo a mis papás, ¿se acuerdan cuando pasó eso? No, pues sí. No había ni una nube, era luna llena,
¿Y de dónde salió el rayo? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Oye, y bueno, al respecto de esto, todo lo ligaron con el evento de la muerte de del señor ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor? Zaragoza. El señor Zaragoza. Y además ahí no se supo si él hizo algún pacto, si tenía alguna relación que pudiera explicar lo que le sucedió. Justamente sí hizo un pacto, ya que él tenía terrenos, tenía muchos terrenos, Okay. y sí hizo un pacto, es lo que comentan, que él hizo un pacto con el mal, Sí. más que nada. Sí, sí. Fíjate que yo pensaba que al principio, pues todo lo que nos platicabas, sí tenía mucha relación con este fenómeno o enfermedad de las personas que parece que murieron, pero no murieron, esta llamada catalepsia, ¿no? Entonces los signos vitales se reducen al mínimo, casi imperceptibles, solamente que ahí hay una diferencia con alguien que sí muere. Es decir, las personas que aparentemente fallecieron y que en realidad están vivos, solamente están pasando por una crisis de estas de catalepsia, no cambian de color, no se ponen pálidos. Hay muchas cosas que tienen como muy evidente que no han muerto. Es decir, sí, tal vez se ponen un poco rígidos, pero no del todo. Hay varias cosas, varios aspectos que son variables. Yo no sé qué opinen ustedes, pero desde mi punto de vista es extraordinaria, de verdad. Una persona que murió 3 veces, bueno, ya la tercera fue la vencida, pero completamente bajo unas circunstancias muy irregulares, muy anormales. Lo enterraron, él gritaba, ¿y qué sucedió? ¿Sí se logró quedar ahí? De hecho, una vez que cayó el rayo, a la mañana siguiente fueron a ver en qué parte cayó el rayo, y justamente fue ahí donde sepultaron a ese señor Al señor Zaragoza. a Zaragoza, hasta con nombrarlo me da escalofríos, porque Sí, ¿cómo no? me conoció el señor, y pues yo sí lo conocí también. Aquel día muchas personas fueron a ver dónde había caído el rayo, y justamente fue ahí. De hecho, todo el panteón lo partió por lo mismo de tanta fuerza y tanta descarga. Me acuerdo que ese día tuvimos que prender unas ceras para poder ver en la noche, porque no se veía nada, o sea, Sí. todo, la luz se fue, todos los focos explotaron, y varias personas nos quedamos una semana sin luz, y pues realmente Sí. fue algo muy Macabro, muy ¿no? fuerte. Mucha gente del pueblo, uno le pregunta, ¿te acuerdas de este Zaragoza? Y no, pues sí me acuerdo, y mejor ni lo contamos porque no quiero que se me aparezca, porque Eso yo es. camino por su rumbo, dicen muchos. Y de hecho, el camino es, digamos que su casa es a orillas del camino. Ujú. Yo siempre paso por ahí. Muchos, así como lo describí anteriormente, Ajá. de que es un señor así, siempre vestía de negro, eso sí, siempre de negro. Nunca lo vean de una camisa de un color diferente, por ejemplo blanco, nunca. Siempre una camisa negra, unos botines negros, Sí. un pantalón negro, una chamarra de piel negra, Ujú. y el sombrero obviamente como de esos grandotes de la revolución, pero tenía que ser negro. Tenía Sí. unos lentes negros, y siempre ese señor fumaba de esos puros finos. Ok. Sí, Y sí. sí, y muchos dicen, no sé, yo realmente no he visto experiencia, O sea, pero dicen que cuando pasan lo ven parado ahí afuera de su casa fumando. Wow. Oye, qué terrible. Es su fantasma, ¿no? Pues digamos que ya es el ente que quedó ahí Sí. atrapado. O- Sí, es una psicohuella. Porque en realidad yo creo que lo más horroroso de este caso sería, bueno, en primera instancia sí que 3 veces lo velaron, pero 3 lo veces más lo terrible velaron. fue la definitiva, porque ya no se trataba del señor Zaragoza como era, sino que era algo que más bien representaba un monstruo, una persona que se transformó en un animal, decías tú que en un perro, la clara característica de un nahual, lo cual no sabían que él fuera un nahual, ¿o sí? No se sabía. Nadie, de hecho nadie sabía eso. Exacto.
Una vez que ocurrió todo esto, ¿su familia qué comentó? Pues no, nada más mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis otros abuelos, ahora sí, toda la comunidad comentaba eso. No, la familia de este señor. Ah, la ¿Huyó familia de ese este señor. lugar o se quedó en esa misma casa? ¿Cuál fue su reacción de esta familia? Pues de hecho, ahorita ellos todavía siguen viviendo en esa casa. La esposa, como ahora sí, pues se quedó, pues bueno, de hecho la esposa todavía vive, los hijos son maestros, todos sus hijos son maestros, y ahí de hecho están construyendo una nueva casa. De hecho, la casa de ese señor y donde él lo velaron, Sí. esa casa aún sigue todavía, y todavía sigue habitada por la esposa. Sí. Sí, pues a ella no le dio miedo, ¿no? ¿Cómo? Todos se alarmaron de que se levantó de la tumba, del ataúd, pero ella al contrario le dio gusto. Ya la última vez sí no creo, pero fue una experiencia fuerte desde luego. Te decía yo que siempre estos fenómenos o ¿cómo le podemos llamar? Es una enfermedad, es un trastorno de la catalepsia, ¿no? Yo pensaba que iba por ahí. Porque fíjate que sí, como yo te decía antes de irnos al corte, nunca presentan, digamos, palidez, no se ponen duros, no se enfrían. Eso solamente ya ocurre cuando, o sea, no se enfrían del todo. Sí bajan, obviamente, los signos vitales y por lo tanto, pues enormemente la temperatura del cuerpo varía, ¿no? Y no se digan otras cosas, otras funciones. Sin embargo, solamente los muertos ya cuando no hay de otra, tienen esa rigidez, se ponen completamente pálidos y su temperatura es gélida, fríos. Ajá, frío, muy frío. Ajá. De hecho, comentan, bueno, mucha gente comenta que es que aquí en este pueblo aún siguen practicando la brujería. Uh-huh. Y he tenido algunas experiencias acerca de eso. Ese señor, dicen que hizo un pacto. Por eso mismo pasó eso. Mató, dicen, realmente no sabría comentarle. Bueno, han contado aquí en el pueblo que ese señor mató a una señora en su rancho y dicen que lo enterró ahí. Uh-huh. Tal vez sea un sacrificio, pienso yo, ¿no? Puede ser. Listo. Sí, puede ser. Fue con lo que selló el pacto, tal vez, ¿no? Estamos especulando, por supuesto. Sí, de hecho, no nos consta. ¿Verdad? No es algo concreto, pero es lo que cuenta la gente. Excelente, Ángel. Pues es una historia espeluznante por demás y yo pienso que no hay algo con lo que se le pueda comparar. Una persona que se levanta 3 veces de la tumba del ataúd, me parece algo pues fuera de lo común. Y además que son testigos muchos de los habitantes de ese pueblo. Y ¿sabes qué otra cosa me llamó la atención de tu historia? Que él con la frente rompió el cristal que tienen los ataúdes para ver al difunto, ¿verdad? De hecho, sí. Y me contaba mi abuelo que le sangraba la frente a ese señor. Qué terrible, sí. Wow, de amigo. hecho, ese señor, en la primera muerte que tuvo, Uh-huh. comentó que cuando él dice que se veía transparente, pero decía que como a él no le gustan los perros, no le gustan los gatos, ni los balaceaba y los mataba así en la calle. ¿En serio? Él es que no es de esos señores muy feos. Sí, Él sí. veía un perro y lo balaceaba, o veía un gatito y lo balaceaba. Dirían por ahí algunos, era un señor muy mala leche, ¿no? Sí, de hecho, bastante. Bien mal vibrado, ¿no? Sí, no, y dice él, bueno, eso lo contaron sus hijos. Ajá. Y él dice que cuando él quería pasar a un ¿cómo se le llama? Quería pasar a como a un tubo así y dice que veía una luz blanca, que Sí. todos los animales que él mató no lo dejaron pasar y dice que alguien lo regresó. Órale. Wow. Es lo que comenta los hijos de ese señor que según que tuvo esa experiencia, que cuando él falleció, que todos los animales que él mató no lo dejaron pasar. Uh-huh. Cierto, puede ser. Excelente, Ángel, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido esta historia. Aquí contigo, pues ya sabes que estamos todas las noches y de veras que esto que nos acabas de compartir fue algo
diferente a lo que hemos escuchado en tantos años, que tiene que ver con un pacto, con una posesión y con el final de una persona que fue de veras impresionante lo que nos platicaste. Sí, pues gracias. Igual. Que estés muy bien, Ángel, y vamos a seguir en contacto. Pues muchas gracias y que pasen buena noche, y los que estén escuchando igual, buena noche. Esperemos que les haya gustado lo que conté. Muy bien, ¿no? Claro que sí, amigo. Ya estamos recibiendo los Muchísimas comentarios. gracias. Sí. Excelente, Ángel. Bueno, pues muchas gracias y que pase buena noche. Que estés muy bien. Cuando hay una posesión demoníaca, hay varios tipos de demonios que aparecen. Hay algunos que provocan pues una posesión que, por ejemplo, podemos nombrar, que Nacho tú lo comentas seguido, los Clausi y los Aperti. Los demonios Clausi hacen que la persona que está posesa cierre los ojos al entrar en trance, bajo los párpados los ojos están en blanco, y los demonios Aperti provocan una posesión en cuyos trances el poseso está con los ojos abiertos, mirando con furia, con odio y hablando de una manera muy ferviente. Los Aperti son violentos y hay que sujetarlos entre varias personas porque tienen una fuerza que es importante, y los Clausi solo gritan al cabo de un rato y siempre sin abrir los ojos. Entonces, este tipo de demonios que están presentes en una posesión demoníaca sí tienen diferentes maneras de comportarse. Incluso hay otros que serían los demonios Abditi, es decir, los ocultos. Se sabe que están ahí dentro de ese cuerpo de esa persona poseída porque alguna vez se han manifestado, pero después se ocultan sin dar la menor señal de presencia. Estos demonios Abditi, una vez que se manifiestan, lo harán ya sea como demonios Clausi o Aperti. Exactamente, mientras no hagan sus movimientos, mientras no ejerzan esta actividad, Gina pues seguirá siendo de esos demonios que están escondidos, están esperando el momento preciso para causar más daño, más trastornos en la familia. Ahora nos vamos con Mariana, que ya está aquí en la línea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Mariana? De Ojo de Agua. Es Estado de México. Sí, desde aquí el Estado de México. Ah, muy bien, saludos. ¿Qué nos quieres platicar, Mariana? Pues les quería, bueno, antes que nada, felicitarlos y agradecerlos por su programa, porque Gracias. bueno, al menos a mí me gusta mucho seguir todas esas historias, recopilar anécdotas de eventos paranormales. Yo en lo personal he tratado de buscar el momento, las situaciones. Desafortunadamente nunca me ha pasado nada, no sé si para bien o para mal, pero entre una de esas anécdotas que yo tengo, quería compartirles una que me contó mi novio. Ay, muy bien, a ver, ¿de qué se trata? Él me comenta que cuando él estaba estudiando la carrera, Sí. de manera muy frecuente, o sea, tenía la sensación en la madrugada de, como yo lo he buscado y es como el que se sube el muerto, pero él en sí él lo explicaba que le faltaba el aire, que no podía moverse y sensación como de terror, y le pasaba con mucha frecuencia y siempre en la noche. Entonces él le comentó a uno de sus profesores esta situación, o a uno, obviamente a uno que como que él también veía que le agradaba o le llamaba la atención las cosas paranormales, y este profesor le recomendó que hiciera un día, que llegara a su cuarto, en donde él dormía, donde le pasaba eso, y que hiciera mucho ejercicio, que más o menos que llenara como de vapor el cuarto hasta que se empañaran los vidrios, y pues él más lo hizo, y que ya cuando estuviesen empañados marcara la señal de una cruz en cada una de todas las ventanas, y así lo hizo. Y después de eso ya pues jamás volvió a tener ningún evento, nunca más, nunca. O sea que sí le surtió efecto, sí le resultó esta recomendación que le hicieron. Sí. Ok. Y después él, pues yo hasta no sé como que qué habrá sido, no nos explicamos. Yo le decía que yo había buscado que era un mal
como una parasomnia, algo así, pero lo raro es porque respondió con eso que le sugirió el profesor. Fíjate que cuando hay eventos de este tipo se le nombra la subida del muerto, pero ya clínicamente pues se dice que se llama trastorno del sueño y que tiene esa explicación. Sin embargo, ahí es cuando entra la confusión, porque dices, bueno, sí tiene una cuestión lógica que la podemos explicar, pero en este caso que nos estás platicando, bueno, si tiene una explicación médica, por decirlo de alguna manera, ¿por qué al hacer esta recomendación que le dijeron, sí surtió efecto? En la lógica podríamos pensar que no tendría que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí. Vaya, pues sí que fue... ¿Era tu amigo? Era un profesor, un maestro que le daba clases, que pues yo nunca faltan maestros medio raros. Sí. Y a él le comentó eso que le pasaba. Y él, después de haberlo vivido, ¿qué opinión le quedó? Él me decía que cuando le pasaba eso en la noche sí sentía bien. Pero sí sentía, no podía respirar, que no podía moverse, pero él se acostaba, por ejemplo, de lado, porque así se dormir, y sentía incluso como la cama se sumía y sentía como si alguien se acostara a su lado y sentía temor. Eso es lo que a él ya no le gustó. O sea, porque al principio no podía respirar y eso no lo del mal. Pero lo que a él ya no le gustó fue eso, que hubo un día que él sintió como la cama se sumió y sintió la presencia de alguien en la cama. Y fue lo que le orilló a decirle al profesor. Y el profesor le dijo, no, me vas a hacer esto y vas a poner cruz en cabeza. Y a partir de ahí, bueno. Sí, adelante. A partir de ahí, pues ya nunca más. Y eso ya tiene como 10 años. Ok. Vaya, Bueno, pues bueno. Así como tú comentas, Mariana, a mí no me ha ocurrido nada, pero me contaron esto que fue impresionante y lo quise platicar. Bien. Me parece excelente. Qué bueno que te reportaste y nos pudiste compartir esto. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien y ya sabes, la invitación es que estés noche a noche aquí con nosotros. Claro que sí. Saludos, hasta luego. Que estés Hasta muy luego. bien. Mira, Roberto López, les recomiendo desde Kansas esta película, Presencias Malévolas. Órale. Dice, es una película terrorífica y como peludomaníacos la tenemos que ver. Así como para Gracias. curar los nervios, ¿no? Sí, por supuesto. Es que estas recomendaciones nos sirven muchísimo, Nacho, porque ya si la recomienda un peludomaníaco es que... Es que ya la vio y se puso de pelos, ¿no? Sí, entonces, gracias por esta recomendación, claro, una sugerencia muy buena. Hay que verla para que luego la podamos platicar aquí entre todos y pues saber si efectivamente cabe en ese cuadro. Yo no sé si exista un top 10 de las películas de terror más cañonas, más horrorosas del mundo. Yo no lo sé, pero a lo mejor entre todos podríamos ir formando alguno, un top 10 de esas películas, las que más te sacaron sustos, que te provocaron pesadillas y que no te dejaron dormir. Entre otras, yo no sé en qué número, no sé si en el 1, en el 2, en el 3. Lo que sí es que quedaría dentro es la del Exorcista. A propósito del tema que estamos tocando, por supuesto que yo sí incluiría la del Exorcista, aunque ya la he visto tantas veces, de verdad la he visto tantas veces, que ya no me causa miedo, no me estremezco ya, porque ya empiezo a notar algunos defectos en la temática, en los efectos especiales, sobre todo ya me parece como pues muy... Pero que es de la película de terror que pues a través del tiempo más se ha platicado en cuestión de este género, y que pues ha sido nombrada la película de películas de terror. Pues yo creo que sí, Nacho, tiene algunas cosas que después de 4 décadas sí podemos encontrar algunos detalles que hubieran sido mejorados. Sin embargo, Claro. Es una película que rompió todo tipo de récords. Fíjate que yo pienso que si se hiciera un remake actualmente del Exorcista, pero la 1, ¿no? O sea, no esa secuela que hubo ya de la 2, la 3, la 4, o sea, nada que ver.
Nada que ¿Tú ver. crees que se lograría tener ese mismo impacto? Yo creo que no. Híjole, a mí me encantaría ver los efectos nuevos, ahora la digitalización, todo lo que se puede generar a través de la tecnología, me encantaría verlo y poderlo comparar, ¿por qué no? O sea, en realidad, digamos que no sé si se pueda, por ejemplo, la misma película, ahora retocarla con efectos actuales. Pero precisamente por lo que ha cambiado el tiempo y la tecnología, no podrías lograr el mismo objetivo, porque además ya tenemos un punto de comparación totalmente diferente a esa época, y entonces sí sería mucho más difícil causar el impacto que tuvo en aquella época, y que a través de las generaciones, Claro. es una recomendación básica cuando a una persona sabes que le gusta este género del terror. Tiene que ver esta película El Exorcista, pero bueno, ahí está la propuesta de Nacho. Si hay algún cineasta que quiera hacer El Exorcista, pues bueno, que la haga Nacho y después Ajá. aquí la comentamos, ¿no? ¿Me estás oyendo, Cuarón? ¿Cómo se llama el de Roma? ¿Cómo se llama? Sí, Alfonso Cuarón, Cuarón. ¿no? O sea, pues, Bueno, ahí sí te escucha Alfonso Cuarón porque también es peludomaniaco, entonces en una de esas, oye, Nacho, sí te ¿qué está tal quizás escuchando. una versión mexicana? Y ponemos, en vez de Reagan, ponemos a Yalitza. Pues A está ver. de moda, está de moda. A ver, Entonces, papá, se iría hasta el cielo, ¿no? y al padre Carras, ¿quién sería? El padre Carras. Pues metemos al padre José de Jesús Aguilar. Bueno, Nacho ya está haciendo, Él es actor, ¿no? sí, Pues claro. metemos a él y él que haga que la exorcice. Bueno, entonces ya está haciendo el llamado a todo el talento. Creo que nos vamos a ir a más comentarios, a Así unos pausas. cuantos, sí. Mira, fíjate, aquí nos está diciendo Viviana Sarazúa. Buenas noches, saludos desde Puebla. Todos los días escuchamos. Hace unos días me pasó algo muy extraño. Fuimos a dejar flores al panteón y claro, vi a una niña parada en un árbol. Al acercarme para preguntarle con quién iba, se desvaneció. Me dio mucha curiosidad y entonces me acerqué a la tumba, donde ahí estaba parada. Decía el nombre de una pequeña, María Fernanda, 1970-1976. La tumba estaba demasiado descuidada. Le pusimos unas flores y mi mamá me dijo que la próxima vez que vayamos le vamos a llevar unos juguetes. Quizá eso quiera. Bonita noche, soy Viviana Sarazúa. Mira, fue al panteón, vio a esta pequeñita, una tumba que a lo mejor ya nadie se acuerda de ella, y fue buena, yo creo que esta idea de tu mami, que la próxima vez que vayan al panteón, pues además de estos juguetes, yo creo que será muy bueno una oración y decirle que ella ya no pertenece a este plano, que siga su camino, y yo creo que esto le va a servir muchísimo. Tenemos a Bernardo Cruz aquí ya en la línea. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, gracias. Gina y Nacho, placer saludarlos. Peludomaniaco, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Sí, 5 años vengo siguiendo el programa. Perfecto. Bernardo, ¿tú dónde te encuentras? En Boston, Massachusetts. Saludos a todos los amigos mexicanos o latinos que se encuentran por allá, y tú en su representación hoy nos vas a comentar este relato. ¿De qué se trata? Sí, esto me sucedió el viernes santo. Yo trabajo en un restaurante, estaba limpiando los cristales que dan hacia la calle. Sí. Y enfrente, al cruzar la calle, se me presentó este joven, aproximadamente 2 metros, parecía como un vagabundo, Sí. y lo miré fijamente y él levantó su cara y me miró. Entonces las miradas se cruzaron y le vi su rostro como gris, muy pálido, y la mirada demasiado triste, muy triste. Y bajé mi rostro para poner el detergente para limpiar el cristal, y cuando levanté mi cara ya no estaba, se había desaparecido. No había forma de que en menos de 1 minuto o segundo se desapareciera. Salí corriendo a ver si lo miraba, pero no lo miré. Sí. Y después me pongo a pensar, y él se parecía a un primo que mataron en México. No sé si se me presentó porque no lo alcancé a distinguir bien porque fue en segundos. Sí. Unas horas atrás yo trabajo de cocinero por la noche,
y estaba haciendo mi trabajo y al lado mío pasó una sombra y se paró al lado mío y atravesó la pared y luego regresó, se volvió a parar y se fue. Y lo único que yo le dije, no quiero nada, aléjate de mí, yo no quiero que estés aquí cerca de mí. Y el amigo mío que trabaja a mi lado me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa a ti? Yo no estoy haciendo nada. Le dije, no, el problema no es contigo. Sí. Pero no sé si como cuando les doy mucha importancia se presentan más. Es probable que sí. Es probable. Y sí, como tú has dicho, Nacho, que no trate uno de entablar conversación con ellos, quizás porque les hable o porque les dije eso, se me presenten más. Claro que sí. Mira, es semejante como cuando va una chica guapa o una muchacha caminando por la calle y alguien le lanza un piropo. Si la muchacha se sigue de largo, no lo pela, pues ahí queda. Pero si la muchacha voltea y le sonríe o le dice gracias o lo que sea, o cualquier gesto de agrado o cualquier gesto, ya implica que la persona que le lanzó el piropo se aproxime y quiera entablar una amistad, una relación, platicar, ¿no? O sea, estás dando de cierto modo una aceptación a ese intercambio, esa comunicación. Por eso es que nosotros hemos mencionado que no hay que hablar con ellos, hay que ser unidireccionales, solamente decir lo que tienes que decir, pero sin preguntar, sin esperar una respuesta. Muchas veces caemos en el error, amigo, y tú no me vas a dejar mentir, que le decimos, si estás aquí, manifiéstate, o cosas así, y eso es muy malo. Sí. ¿Verdad? ¿Y luego qué pasó, sí, Bernardo? Sí, entonces como que me pasa muy seguido. Ajá. Cada vez que hablo del tema o que me refiero al tema, sí, se manifiestan un poco más. Entonces yo he visto cosas, he leído un poco para tratar de cerrar, de bloquear eso, pero no sé, no me funciona. Sí, vaya. Entonces esto es lo que me acaba de pasar, pero en realidad lo que yo quería contarles un relato que me sucedió en México, sí, hace mucho tiempo atrás. Sí. ¿De qué se trata? Esto me sucedió cuando yo tenía 13 años, ahorita tengo 33 años. Sí. Yo trabajaba con mi papá, dejé la escuela muy joven por cosas de la vida. Sí. Y empecé a trabajar con él y un día él empezó a decirle a un amigo, mira, yo sé más o menos dónde hay un tesoro. Y el amigo de él tenía aparatos, tenía experiencia, él ya había encontrado algunas cosas. Y le dijo, sí, dime dónde y vamos. Entonces se reunieron, fueron hacia el lugar y después regresaron a la siguiente semana y yo por curiosidad escuché y le dije a mi papá, yo quiero ir con usted. Y él me dijo, no, mira, quién sabe. Y dijo el amigo, sí, dile que venga, no hay problema. Y fui con ellos y el señor empezó a hacer unas oraciones, empezó a poner los aparatos y sí, trabajaban, marcaban que había algo. Entonces empezaron a hacer la excavación. Cuando llevaban en la excavación, yo pienso 4 metros de profundidad, 4 metros y medio por 2 de ancho. Después regresamos a las 3 semanas y empezaron a excavar un poco más. El señor puso sus aparatos, hizo unas oraciones. Entonces nos dijo, vamos a regresar por la noche, porque en la noche es donde se puede manifestar si hay algo aquí. Y sí, nos fuimos, regresamos en la noche. Nos dieron las 12 de la noche sin luz, era un bosque y estábamos excavando y no pasaba nada. Entonces el señor dice, ahora nos tenemos que quedar cada quien 10 minutos. Primero yo, después tu papá y después tú. Y así fue, se quedó él, después mi papá
y después me tocó a mí. Y como yo era más chico, me dijo el Señor, mira, tú te vas a quedar nada más 10 minutos o 5, como tú quieras. Le dije, no, está bien, yo me quedo 10 minutos, no hay problema. Entonces me quedé, me bajé al fondo de donde estaba la excavación, me senté y esperé y escuché como cuando alguien se hubiesen puesto los pies arriba, como caía la tierra hacia abajo, y volteé hacia arriba y vi 4 pies, los zapatos los vi arriba. Sí. Entonces después pasó el tiempo, regresaron y le dije a mi papá, le dije, no pasó nada, le dije, ustedes vinieron antes del tiempo que me dijeron. Y mi papá me dijo, no, ¿te dijeron algo? Le dije, no, pues que ustedes llegaron antes. Y ahí no me dijo nada él. Después cuando regresamos a mi casa, el Señor me dijo, ¿qué viste? Sí. Le dije, no, ustedes se pararon arriba. Dice, no, dice, nosotros no nos paramos ahí, nosotros no nos movimos para nada. Entonces de ahí para adelante empecé a tener sueños. Veía 2 sombras en el sueño que me señalaban el lugar donde nosotros hicimos la excavación. Llegó hasta al extremo de que fueron a mi casa, se me montó uno de ellos y me dijo, sigan excavando. Y yo se lo comenté al Señor y el Señor hizo oraciones, me dio protecciones, pero el problema fue que después el Señor enfermó y no pudo ir. Y mi papá, no sé si fue la avaricia o no sé, él quiso ir solo con otra persona, un hermano mío y yo. Nos bajamos al fondo de la excavación y seguimos excavando hasta que escuchamos como si hubiese un pedazo de madera abajo. Y mi papá dijo, sí, aquí está, vamos a sacarlo, sálganse, vamos a esperar un poco a ponernos el equipo, a vinagre y muchas cosas para sacar lo que está abajo. Entonces ellos bajaron y dijeron que les empezó a doler la cabeza mucho, se sentían mareados, les empezó a dar dolor de cabeza y se salieron. Entonces me dijo a mí y a mi hermano, bájense ustedes. Bajamos y yo recuerdo que eran exactamente las 12 del día y escuché cuando nosotros bajamos cómo se escuchaban voces abajo. Yo le dije a mi papá, yo me quiero salir de aquí, yo no puedo. No, sigue excavando, ya está ahí. No puedo, le dije, yo me siento mal. Y cuando pasó de las 12 del día, escuchamos como si jalaran debajo del suelo, como si arrastraran algo. Y mi hermano quería salir para afuera de la excavación y arañaba las paredes, y igual yo. Y nos tiraron una cuerda y nos sacaron. Pero después de eso fue que se vino todo lo peor. Empezaron a ir a mi casa, se me montaban encima, hasta que fue el Señor, me hizo unas oraciones y todo terminó ahí. Pero fue una experiencia bastante fea. Ya lo creo. Que ha pasado el tiempo y las recuerdas como si fuera ayer, ¿no? Ahorita que lo estás contando se nota cómo lo reviviste. Entonces en el tiempo que yo estaba haciendo eso, yo en realidad era un niño, no tendría la malicia de pensar en dinero, no sabía lo que estaba haciendo. Yo me involucré con mi padre y con otra persona porque en realidad yo lo veía como un juego. Yo no teníamos televisor, no teníamos forma de saber lo que era un fantasma, lo que estábamos haciendo en realidad. Y de la forma como nos sucedió ahorita es que me doy cuenta de lo que en realidad vivimos.
Le tomaste la magnitud, ¿no? Sí. Muy bien, amigo, pues es algo que nosotros escuchamos y de repente decimos, ¿qué pasaría si tantas personas que tienen testimonios como tú, experiencias así, pues no las pueden platicar? Yo me imagino que no es fácil, ¿no? No es sencillo para ti comentar lo que ha ocurrido, no es fácil decirle a las personas, no, pues así, ya sabes, y platicar como lo estás haciendo con nosotros. Sí, es verdad, Nacho, porque en realidad creo que tú sabes que a uno no le cree, no dicen nada, no es verdad, o tú hablas más de lo que en realidad te ha sucedido. Exactamente. Y en base al tema que están hablando de la película del exorcista, Sí. esa película yo no la puedo ver. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Te trae muchos recuerdos o te genera mucho miedo? Hay una escena donde se le presenta que habla del demonio. Sí. Esa escena a mí, no sé, tiene algo. Te mueve. Me empiezo a sentir nervioso, pero no es sugestión, porque yo veo demasiado películas de terror y no me sugestiono, pero esa en lo particular en realidad sí me sugestiona bastante y no la puedo terminar de ver. Bueno, pues sí, si tú sabes que te puede causar problemas, es mejor que te abstengas de ello, amigo. Eso es una decisión sabia, ¿eh? No es de cobardes, sino que más bien tú sabes lo que te afecta, tú sabes lo que te mueve, por lo tanto, pues haces bien. De hecho, ahorita ya ves que prometí poner un audio. A veces me da así como que no me gustaría que alguien tuviera problemas por el hecho de publicar algún audio de estos, ¿no? Porque a lo mejor se sugestionan demasiado y podemos causar alguna cuestión que no quisieran tener en sus casas, ¿verdad? Por lo mismo. Sí, es verdad. Pues Bernardo, yo te agradezco mucho que nos hayas narrado desde allá, desde Boston, y por supuesto que esta es tu casa. Cuando quieras volver a comunicarte, nada más nos avisas. Muchas gracias por escucharme, es un placer hablar con ustedes. Gracias, amigo. ¿Sí puedo mandar saludos? Los que quieras. Sí, a Mapaz, a Ignacio Pérez Nacho, a Saraí, Vanessa, sí, toda la gente del chat. ¿Tú cómo apareces? Muy amables, gracias por la amistad que brindan noche a noche. Okay. Gracias a ustedes por permitirme hablar, expresar. Claro, esta es tu casa, amigo. Muchas gracias. Que tengas buena noche, que descanses. Sí, igualmente, gracias. Hasta luego. Pues ahí está un testimonio de alguien que, fíjate, admite que él no puede ver la película del exorcista porque le genera ciertas emociones, sensaciones raras, que sabe y que y ha identificado que para él no es bueno. Muchísimas gracias, Franz, por haberte reportado, y dice que hoy es el primer día que escucha el programa y que definitivamente sí va a seguir las diferentes transmisiones. Franz Cruz, desde Quito, en Ecuador. Bueno, Franz, pues este audio va dedicado para ti. Que es la primera vez que escuchas. Y para todos los que nos están escuchando, advertencia, es un audio que puede sugestionar a las personas que son muy sensibles. Yo les pido que en cualquier momento que sientan algo raro, ustedes reprendan en el nombre de Cristo y no lo permitan. Así que, si ustedes quieren, vamos a ponerlo. Ya Ivonne Sánchez me estuvo diciendo. Que apaguen la luz. También sí. Lucy Mortux me estuvo diciendo, ya ponlo, ándale, que sí, que no se cuenta. Ok. Que apaguen las luces. Porque ustedes lo están pidiendo, lo vamos a poner. Solamente vamos a poner uno. Son varios, son muchos, pero solamente vamos a poner uno. Mira, John Iron, sí lo tienen que poner, así es que cumple lo que prometiste. Chanclas. Sí, el primero. Ajá, exactamente. Así que, ok, ya que se ponen en ese plan, pues vamos a ponerlo. Reitero, no se sugestionen, es un recuerdo. Vamos a escuchar la voz de Juan Ramón, vamos a escuchar la voz del maestro Soham, y ¿saben qué? Vamos a escuchar a una mujer que estaba sufriendo una crisis de posesión. Judith. Dime tu nombre. Vas a salir de aquí.
Vas a salir de aquí. ¡Ay, Vas a salir de aquí. Dime tu nombre, te lo ordeno. Dímelo. Es niña. Es niña. Niña. ¿Quién te la entregó? ¡Me la dieron! ¿Quién te la dio? Desde antes. A mí no me grites. ¡Desde antes! ¡Cállate! ¡Desde antes! ¡Cállate! ¡A mí no me grites! ¡Cállate! ¡Cállate! Se cambió mordiera la lengua. Ayúdame, Jesucristo, ayúdame. Ayúdame, señora. La temperatura ha bajado, no necesariamente hace mucho frío, pero sí ha bajado mucho la temperatura y sigue. Hasta ahí la dejamos hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Espero que les haya gustado. La verdad es de que estos audios nos gusta usarlos cuando hacemos mesa especial de exorcismos, cosas así, porque ejemplifican perfectamente lo que ocurre. Yo siempre que lo escucho es una secuencia completa. Me traslado a ese momento porque justamente, ya saben ustedes, estaba yo ahí grabando con la cámara, todo eso, y me trae unos recuerdos fuertes, de verdad, unos recuerdos. Mira, Jocelyn Espino dice, mamacita chula, ya Sí. me dio miedo. Ahora todos los que apagaron la luz, volteen hacia atrás y díganme lo que ven. Wow. ¿Ya vieron? ¿Ya se fijaron esa sombra? Sí, como dice la canción, sombras en la oscuridad. Pues nos encantaría tener mucho más audios, sin embargo, ya saben que el tiempo no perdona. No perdona, exactamente. Nos vamos, Gina. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros. Que descanses, mañana tenemos una cita y recuerda que queremos que a cada uno de ustedes de los peludomaníacos, Dios los bendiga. Hasta luego, que descansen y como decimos aquí, cabot.